Xóchitl Gálvez hizo una primera aparición ya en campaña, en donde sacó la herramienta del miedo, recurrió a la herramienta del miedo y anunció básicamente que esa será su estrategia durante toda esta campaña, el miedo. Inculcar el miedo, evocar el miedo, decidir a partir del miedo, porque no solamente es el tema de invocar el miedo y de decir México, ¿cómo dice la frase? Todo México tiene miedo. No es solamente la idea de recurrir al miedo y fundamentar con sus números el miedo, sino las consecuencias del miedo. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Lo que Xóchitl Gálvez está anunciando el día de hoy es una propuesta básicamente de derechas que significa la mano dura. Estaba leyendo, Álvaro, el día de hoy el primer discurso de Bukele cuando él en el año 2000 llega a la presidencia de El Salvador las primeras líneas de los primeros que escribieron sobre en qué se basa Bukele para lanzarse a la presidencia y ganar la presidencia. ¿Cuál es el ofrecimiento? El mismo que Xóchitl Gálvez. Primero, potenciar el miedo, utilizar el miedo, decirle a los ciudadanos, todos tenemos miedo, estamos muy atemorizados, vivimos en pánico. He venido aquí a esta ciudad acosada por la violencia, he venido aquí a este lugar que ha sido maltratado por la guerra. No, lo que no dice es que es la guerra de Felipe Calderón. Y he venido desde aquí a lanzarle, a decirle al país que tiene miedo y que voy a responder a ese miedo. En un uso abierto también de la necesidad de muchas mujeres, hombres, que en efecto han sido víctimas de la violencia desde el 2006, el año en el que se lanzó la guerra contra las drogas, con Felipe Calderón usurpando la presidencia, a utilizar justo esta estrategia de recurrir al miedo sin recordar por qué en algunas partes del país hay miedo, señor Delgado. Efectivamente, creo que está ya muy claro cuál será el insumo fundamental de la campaña de la derecha. Pues el insumo que explotó Felipe Calderón en 2006, el miedo como parte de las estrategias de control y de manipulación política, el decir, como lo dijo hoy Xóchitl Gálvez en Fresnillo, todo México tiene miedo, así, sin considerar que hay quienes pues no tenemos miedo. No, todo México tiene miedo. Y a mí me recuerda, Alejandro, una expresión que escribió Carlos Castillo Peraza, uno de los próceres del PAN, que terminó renunciando, y que creo que va al corazón de sus compañeros de la derecha. ¿Qué decía, qué escribía Carlos Castillo Peraza, que yo incorporo en este libro que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN, que yo publiqué en 2007, un año, cuando cumplía el primer año, antes de que cumpliera Calderón el primer año en el gobierno? Y yo, en este capítulo que se llama El insumo del miedo, narro precisamente, documento toda la estrategia de manipulación basada en el miedo de esa campaña. Pero pongo un epígrafe, citando a Carlos Castillo Peraza en 1997, porque en 1997 el PRI utilizó también la estrategia de miedo como la utilizó en 1994. Dice así: apostar al miedo es el único argumento que le queda a quienes no pueden resistir la memoria del pasado ni son creíbles cuando hablan del futuro. Es el recurso del que se sabe derrotado.
Además, es el proceder de quien desprecia el derecho que desde los romanos enseña como principio que el terror aplasta a las leyes. Y sobre esta base yo le pregunté en 2006 a quien era el representante de Calderón y del PAN ante el entonces Instituto Federal Electoral, que el PAN había utilizado en la campaña de Calderón el miedo. Hubo una campaña de miedo. Y Germán Martínez, este personaje que utilizó a Morena como hotel de paso y que hoy está de vuelta en el PAN, me respondió: es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría. Ahí está una vez más en Xóchitl Gálvez la reedición de la campaña de Calderón en la presidencia, para la presidencia, Alejandro, pero también para la jefatura de gobierno, con Santiago Taboada y toda la pandilla de Calderones que esta semana anunció que llegan a reforzarlo. Lo que pasa es que es una campaña muy calderonista, Álvaro, Sí, toda. O sea, toda. no solamente por Xóchitl Gálvez en sí, porque ella es un personaje de derechas que tiene pues una afinidad por las políticas, como la hemos estado escuchando, que aplicó en su momento Felipe Calderón, que lo ha defendido en más de una ocasión, sino también porque está rodeada de los calderonistas. Su principal asesor en materia de comunicación es un calderonista y es alguien que recurrió también a la campaña del miedo. El discurso del miedo suele ser un discurso pegador en el mundo. O sea, es un discurso muy efectivo. Yo estaba recientemente leyendo justo una pieza sobre un ensayo largo que es muy interesante, hecho, fíjate, por dos académicos, Paola Eunice Díaz Rivera y Luis Alberto García Barrón, de la UNAM. Los dos escribían sobre justamente el discurso de miedo. ¿Por qué es tan efectivo? ¿Por qué nos convence más la emoción que la razón? Dice. Bueno, dicen ellos en su ensayo, dice que justo que el discurso de miedo es comunicar riesgos, asegurándonos que algo hay que temer, con una narrativa de control que asegura mantenernos a salvo a través de una cierta intervención. Dice, este discurso masificado a través de las redes y los medios de comunicación masiva tiene una predominancia de contenido emocional por encima de un contenido racional. Es decir, apela a tu emoción, te mueve emocionalmente más que a la razón, o sea, a que no lo razones, sino que te enciendas, ¿no? Es la inyección de todo México tiene miedo. Pues yo no lo veo en la Ciudad de México, no lo veo. Hay muchas localidades en México donde sí hay hay miedo porque hay violencia desde hace muchos años, y evidentemente se recurre a esos ejemplos para difundirlo en todo el país. Es evidente que lo siguiente que vamos a ver es esta idea que reproducen en este ensayo estos dos académicos. Dice, se recurre al miedo como una fuente poderosa de persuasión por cuanto vuelve saliente nuestra vulnerabilidad, activa el deseo de sobrevivir y aumenta las decisiones rápidas, no fundamentadas en un pensamiento central y cuidadoso. Es decir, lo que quiere es despertar rápido la emoción
que no es racional, sino la emoción de que, no, es cierto, estamos en una situación de grave riesgo. En todo el país tiene miedo, ¿no? Lo que decía en su discurso del día de hoy. Es evidente que por ahí se van a ir todos. O sea, la oposición se va a concentrar, como ya se lo habíamos planteado, aquí mismo se lo dijimos que por ahí iba la campaña, era evidente que por ahí se iban a ir. Y el día de hoy, que arrancan las campañas, lo ratifica Xóchitl Gálvez en su discurso. El discurso del miedo va a ser el corazón de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿A qué apela este discurso? A que los mexicanos construir un discurso suficientemente robusto que abarque a los más mexicanos posibles, que se sientan inseguros, aun cuando que no exista pues un razonamiento como tal, sino que puedan decidir por las emociones y que digan, bueno, pues es que esta señora puede ser la respuesta, ¿no? Ella es la respuesta y que voten a favor de Como ella. en el 2006 por Calderón, Alejandro. Como en el 2006 por Calderón, o visto al revés, Álvaro, como la construcción del discurso del odio, del miedo en contra de López Obrador en 2006, en 2012 y en 2018. Y en 2024, Alejandro. Bueno, y en 2024 ahora mismo. Es que por eso nosotros le tratamos de informar a usted y difícilmente se va a encontrar usted otro lugar donde le informemos. Por ejemplo, ¿a qué fue Xóchitl Gálvez, Estados Unidos y España? Bueno, todo lo que se ha publicado sobre las supuestas complicidades de López Obrador con el narcotráfico tienen que ver con esa construcción. Es que como el gobierno, como López Obrador es aliado de los criminales, le dan dinero a él y a sus hijos. Es decir, en esta narrativa, como está coludido, y todos los de Morena y Claudia Sheinbaum, por eso la llaman narcocandidata, y por eso han inflado estas tendencias, entonces va a seguir la violencia, va a crecer la violencia. Claro. Y la gente está yéndose a otros países, se está yéndose a Europa porque tiene miedo. Entonces sí se genera en las personas, particularmente en las personas desinformadas, esa ansiedad, esa angustia, que es manipulación. Y obviamente a esas personas con miedo van a votar por algo que les garantice seguridad. Claro, pues ese es el... Y por eso votaron muchos en 2006. No, eso quiere decir que ganó Calderón. No. Pero en 2006 mucha gente votó porque le iban además a quitar su casa. Claro. A cerrarle su negocio. Exactamente lo que hoy mismo siguen diciendo a través de mensajes en WhatsApp. Usted se acordará en 2006, no los jóvenes que nos están viendo ahorita, que voltearon a ver a sus papás y sonrieron. No. Los que tienen nuestra edad, por ejemplo, ¿cómo llegaban? ¿Cuáles eran los mensajes? Correos, Alejandro. Cadenas de correos. Claro. Y, por supuesto, es que López Obrador tiene una casa en Italia, ¿cómo se llama? Una región. Sí, era no me acuerdo, pero Palermo. Sí. Palermo en la está Toscana. demasiado al sur, en la Toscana. En la Toscana, sí. Es que tiene una casa en la Toscana. No, oye, está. ¿Y dónde queda la Toscana? Le acuerdo que le pregunté. ¿Quién sabe? Pero... No sé. Hijos de... Es en Italia. Pues ha de ser en Italia. No. O sea, hay mucha gente que está vulnerable. Hay un sector, un porcentaje de mexicanos que no está todavía definido, que no ha decidido ni siquiera si va a votar. Los que van a votar por Claudia Sheinbaum ya están definidos y son una importante mayoría. Los que van a votar por Xóchitl Gálvez también están definidos. Sí, sí. Pero hay un porcentaje al que quiere ir la derecha. Sí.
sabe que no va a ganar, pero por lo menos quieren hacer subir un poquito. Sí. Las encuestas, sin excepción, al día de hoy, todavía hoy, incluyendo la del Financiero, que es una encuesta muy curiosa porque es además telefónica. La distancia es de 17 puntos. Sheinbaum, 50. Xóchitl Gálvez, 33. 17 puntos de diferencia. Y es una encuesta telefónica. Bueno, hoy mismo se publica otra encuesta telefónica de Indermec, nada más que las distancias son enormes. Y la de Indermec, el día de hoy, da porcentajes muy, pero muy diferentes en estas dos encuestas que son telefónicas. Por ejemplo, en la de Indermec, estoy buscándola en este mismo momento porque creo que se me la pasó por acá, no la anexé, pero en esa encuesta, la encuesta del Financiero le da 50% a Claudia y 33% a Xóchitl Gálvez, 8% a Jorge Álvarez, 8%, Alejandro, Sí, claro. en la del Financiero. Pero en la de que publica hoy, la de Indermec, los números son absolutamente diferentes. Son los siguientes. Claudia Sheinbaum tiene una preferencia de 65%, mientras que Xóchitl Gálvez tiene 31% y 4% Jorge Álvarez. Y las dos son encuestas telefónicas nacionales, Alejandro. Sí. La del Financiero, muy elogiada en el ámbito de la derecha, porque es la única Sí. que publica, digamos, cotidianamente, que le da un margen de 17 puntos. Sí. No hay ninguna otra que No le hay, asigne no hay. ni siquiera Álvaro, 20, Ni la de GEA-ISA. ni la de GEA-ISA. O sea, ayer analizábamos las 3 de GEA-ISA. Es el margen más reducido, que lo que más reducido significa 17 puntos de diferencia entre uno, se la da el Financiero. Ni GEA-ISA. GEA-ISA le daba 18, con un punto más que el Financiero. Y el número extraordinario, porque no solamente es el tema de que la encuesta en sí misma trae un número, sino que impacta el promedio. Entonces las agregadoras o las que hacen ponderados o hacen promedios se alteran. Por decirlo, si todas las encuestadoras, las que salen en ese mes, 4 traen un 6%, pero una de esas, la quinta, trae un 11%, te altera la medición. Claro. Inmediatamente te sube el promedio, que es, digamos, pues una manera de hacerlo. Esto que estamos viendo ya es en vivo. Es en vivo. Podemos irnos a la transmisión en vivo si ustedes quieren. Esta es la transmisión completamente en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Está Claudia Sheinbaum entrando, saludando entre las vallas. Ese Pigmenio Ibarra, el que está ahí, lo veo con su cámara. Sí. Todavía anda haciendo el cámara. Bueno, y vemos esa valla, es una valla por donde ella está entrando, la están saludando, la gente se le está acercando. Va rumbo al templete que se instaló, le digo a usted, dándole la espalda a la Catedral de la Ciudad de México. Y pues va entrando. Yo creo que pues en algunos minutos más esta transmisión ya se la podemos dejar, yo creo que correr, es en vivo, es lo que está usted viendo. Va a pasar todavía buen rato para que llegue. Seguimos comentando mientras. Mira, te iba a decir, templete. Álvaro, justo me regreso un poco a lo del discurso del miedo, que es lo que usted va a ver, va a ser día y noche, en la radio, en la televisión. Usted lo va a ver en los diarios, día y noche, el discurso va a ser
el miedo, se va a poner énfasis en que vivimos en un país controlado por el crimen organizado, en que vivimos un país donde nadie puede ir a la tienda porque pues puede ser secuestrado en cualquier momento. Ese va a ser la idea, el discurso de miedo, evidentemente buscando un efecto. ¿Cuál efecto se intenta tener? Bueno, que el votante, como decía Álvaro hace rato, que el votante que no ha decidido todavía por quién, decida de manera irracional, asustado, porque es algo que funciona. No es que el discurso de miedo y esto que le llaman la doctrina del shock no funcione, funciona. Sí funciona en ciertos sectores, simplemente les mueve el miedo. ¿El miedo a qué? En su momento a que llegara el comunismo, a que les incautaran sus propiedades a los empresarios y las casas a la gente común, como usted y a mí. El miedo a que se cayera la bicicleta, como en aquellos anuncios de López Obrador. El miedo a que se derrumbara la economía, como se caía en aquel anuncio también el segundo piso y aplastaba unos carros que estaban allí adentro. El miedo a que existan devaluaciones, el miedo a que este gobierno, a que Claudia se quiera reelegir. Oye, por cierto, yo no he oído todavía que saquen lo de la reelección de Claudia, pero no tarda. Que Claudia se quiere reelegir cuando gane, ¿no? O cuando, sí, yo creo, ¿no? Que va a querer quedarse Claudia Sheinbaum, reelegirse y quedarse en el poder. El miedo, la doctrina completa, usted lo va a ver una y otra vez en los artículos, en los medios, en las portadas, en la radio sobre todo y en la televisión día y noche. Y la confirmación es que Xóchitl Gálvez abrió ayer, justamente enfatizando, hoy en la madrugada, justo enfatizando en el tema del miedo. Bueno, pero tan eficaz ha resultado el miedo, y ojo, con confiarse, porque en la marcha del domingo 18 al Zócalo, como en las otras marchas de la derecha, hay mucha, pero mucha gente que solamente se le pregunta algo cuando comienza esas personas a hablar de cómo México está en peligro de convertirse en un país comunista. A estas alturas, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden confiarse nadie en que esto ya no funciona, en que como se llenó el Zócalo ahorita y hay tanta gente, esto ya se resolvió. No. Esto todavía no termina. Está empezando la fase de campaña y van a ser campañas llenas de podredumbre, de porquería. Vamos a ver muchas cosas muy desagradables. Por eso ayer se lo decíamos. Hay que estar sereno, hay que estar también emocionalmente estable, porque vamos a ver muchas cosas horribles. Y esto está empezando. Entonces, si hoy, como lo dijo, con el énfasis como lo dijo Xóchitl Gálvez en Fresnillo, más tarde en la conferencia de prensa que dio en Aguascalientes, y seguramente en un rato allá en el estadio de Irapuato, donde tendrá su primer acto multitudinario, pues será eso, el miedo. Y el miedo, sí, es eficaz. A un padre de familia que convenzan que su hijo puede ser convertido en un esclavo, si lo convencen a ese padre de familia que a su hijo le pueden cancelar inclusive la beca, porque si no votas por Xóchitl Gálvez, o tantas cosas, eso puede generar, si no un efecto para voltear las tendencias en la presidencia, sí, ojo,
en el Congreso, porque ya la disputa está fundamentalmente en el Congreso y ahí se van a abocar también en territorio los partidos de la derecha. Así es que nadie se confíe.